Hubo un tiempo en que las palabras de Jesús resonaban con una fuerza que trascendía lo ordinario. No solo fueron enseñanzas religiosas, sino fragmentos de un conocimiento oculto, una sabiduría que parecía destinada a quienes podían entender, más allá de lo evidente. Pero con el paso de los siglos, muchas de sus palabras fueron silenciadas, fragmentadas, ocultas por instituciones que moldearon la historia a su favor. ¿Qué nos han ocultado? ¿Cuáles fueron los mensajes que no llegaron a nosotros? Las respuestas están ahí, enterradas en textos olvidados, en símbolos que desafían la lógica convencional y en relatos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser transmitidos. Si el verdadero propósito de Jesús no era simplemente moralizar, sino revelar el tejido oculto del universo, ¿qué implicaciones tendría eso para nosotros hoy? Esta no es una historia sobre doctrinas establecidas, sino sobre revelaciones que desafían todo lo que creíamos saber. En este viaje, exploraremos aquellas enseñanzas que fueron omitidas, reinterpretadas o deliberadamente enterradas. Nos sumergiremos en los evangelios apócrifos, en los textos gnósticos y en las palabras que sugieren que Jesús hablaba de una espiritualidad mucho más profunda, más empoderadora, más transformadora. No simplemente un camino hacia la salvación, sino hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino en un nivel que pocos han comprendido. ¿Qué lecciones quedaron fuera del canon oficial? ¿Por qué algunas de sus enseñanzas fueron consideradas demasiado peligrosas para la humanidad? Y más importante aún, ¿cómo podemos recuperar esa sabiduría y aplicarla en nuestra propia vida? A medida que avancemos, veremos que las respuestas no solo están en antiguos pergaminos, sino en el espacio entre las palabras, en los símbolos ocultos, en las señales que han sido visibles todo el tiempo, pero que pocos han sabido interpretar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que percibes tu propia existencia. Para entender la profundidad de las enseñanzas secretas de Jesús, primero debemos viajar al pasado, más allá de los relatos convencionales, hasta las raíces de su conocimiento. Jesús no solo habló en parábolas para ilustrar conceptos morales, sino que también empleó un lenguaje velado, accesible solo a aquellos preparados para recibirlo. Su sabiduría, en muchos sentidos, se alineaba con tradiciones antiguas que exploraban el verdadero potencial del ser humano y su conexión con lo divino. Los evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron excluidos del canon bíblico oficial, revelan dimensiones de su enseñanza que sugieren un profundo entendimiento del alma, la mente y la realidad en su forma más pura. En manuscritos como el Evangelio de Tomás, encontramos palabras atribuidas a Jesús, que no buscan simplemente instruir, sino transformar. Cuando conoces a ti mismo, entonces serás conocido. No es una simple exhortación a la fe, sino una invitación a la introspección y a la expansión de la conciencia. Esta visión esotérica tiene raíces en tradiciones mucho más antiguas. Se ha sugerido que Jesús viajó y aprendió de diferentes escuelas de pensamiento, incluyendo influencias de los místicos esenios, la filosofía estoica e incluso enseñanzas orientales sobre el equilibrio y la iluminación. ¿Era Jesús solo un predicador de una fe revelada o también un guardián de una sabiduría ancestral que trascendía las barreras de la religión organizada? Si observamos la historia, la ocultación de ciertos aspectos de su enseñanza no es una casualidad. La centralización del dogma, el control de la interpretación y la adaptación de sus palabras a estructuras de poder hicieron que muchas piezas esenciales de su mensaje quedaran en el olvido. En los primeros siglos de la cristiandad, los textos gnósticos fueron sistemáticamente erradicados, pues hablaban de un camino personal, hacia lo divino que no dependía de instituciones ni intermediarios. Pero los rastros de esta sabiduría perdida aún pueden encontrarse. En símbolos, en relatos que han sobrevivido y en las interpretaciones que cuestionan la historia oficial. Jesús no solo predicó amor y redención, sino que también ofreció llaves para desbloquear las dimensiones ocultas de la existencia. La pregunta es, ¿estamos listos para recuperar ese conocimiento? Para comprender las enseñanzas más profundas de Jesús, debemos alejarnos de las interpretaciones convencionales y explorar los principios que, aunque velados, han sobrevivido al tiempo. En sus palabras, no solo encontramos consejos sobre la moral y la fe, sino también claves para la transformación interna y el despertar espiritual. Uno de los conceptos más reveladores en sus enseñanzas
es el reino de Dios dentro de nosotros. En el Evangelio de Lucas, Jesús declara: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, aquí está o allí está. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta afirmación sugiere que la conexión con lo divino no depende de lugares sagrados ni de ritos externos, sino de una exploración interior. Es un llamado a mirar más allá de las estructuras religiosas y descubrir la divinidad en la propia conciencia. Jesús también habló de la luz interior como el verdadero camino hacia el conocimiento y la verdad. En el Evangelio de Tomás, encontramos esta poderosa frase: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso te destruirá. Esta enseñanza nos indica que la revelación personal y el autoconocimiento son esenciales para la evolución espiritual. No se trata únicamente de seguir normas, sino de reconocer y liberar aquello que llevamos dentro, desentrañando los misterios del alma. Otro de los aspectos más intrigantes de su mensaje radica en la conexión entre el conocimiento y la liberación. Jesús no solo predicó sobre el amor y la compasión, sino sobre una sabiduría que empoderaba al individuo. En varias tradiciones gnósticas se menciona la idea de que el verdadero conocimiento espiritual puede liberarnos del engaño del mundo material. Este concepto, que algunos consideran demasiado radical, habla de una realidad que va más allá de lo visible, una comprensión que trasciende la lógica ordinaria. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué estos mensajes fueron ocultados o reinterpretados con el paso de los siglos? ¿Quién se benefició de mantener esta sabiduría fuera del alcance de la mayoría? Conforme avancemos, exploraremos las razones detrás de la supresión de estos principios y las claves que nos ayudarán a recuperar la esencia de su mensaje original. Ahora que hemos comenzado a desentrañar los principios ocultos en las palabras de Jesús, es momento de adentrarnos aún más en las enseñanzas que fueron marginadas, cuestionadas e incluso prohibidas. Un concepto central que aparece en los textos gnósticos es la idea de que el mundo material es una ilusión y que la verdadera realidad reside en un plano superior. Jesús parece haber insinuado esta idea en sus discursos, especialmente cuando habla de la importancia de ver más allá de lo tangible. El que tenga ojos, que vea. No se trata simplemente de la vista física, sino de una percepción profunda, capaz de distinguir la verdad del engaño. En los evangelios apócrifos, esta enseñanza es aún más clara. El mundo es un escenario en el que el ser humano debe despertar de su letargo espiritual. Otro punto clave es el concepto del Cristo interno, una visión completamente diferente de la doctrina tradicional, que nos dice que Jesús es un Salvador externo. En algunos textos antiguos se presenta la idea de que cada persona tiene una chispa divina dentro de sí, una esencia crística que puede ser activada a través del conocimiento y la conexión espiritual. Esto plantea una perspectiva transformadora. Jesús no vino simplemente a ser un mediador entre Dios y los hombres, sino a recordarles que ellos mismos tienen el potencial para alcanzar la iluminación. Esto está estrechamente relacionado con otro de sus mensajes ocultos: la autosuficiencia espiritual. En el Evangelio de Tomás, encontramos una frase que desafía la estructura tradicional de la fe: no confíes en reyes ni sacerdotes, porque ellos te dirán que el reino está en el cielo, pero en verdad está dentro de ti. Fue esta enseñanza suprimida porque otorgaba a cada individuo el poder para descubrir la verdad. Sin depender de instituciones religiosas, las implicaciones de estos conceptos son profundas. Si la verdadera revelación es interior y el camino hacia lo divino no depende de intermediarios, ¿qué significa esto para nuestra propia búsqueda espiritual? Jesús no hablaba de una fe ciega, sino de una expansión de la conciencia, de la capacidad de percibir dimensiones que van más allá de lo evidente. Pero aún queda una pregunta esencial: ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? En la siguiente sección, exploraremos formas prácticas de utilizar estas enseñanzas para transformar nuestra percepción y conectar con la dimensión más profunda de la existencia. Ahora que hemos explorado las enseñanzas ocultas de Jesús, es momento de llevar este conocimiento a la práctica, porque más allá de la teoría y la historia, su mensaje era un llamado a la transformación real, una invitación a experimentar lo divino de manera personal e intransferible. Uno de los ejercicios más poderosos que podemos adoptar es la conexión con el reino interior. Si, como dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros, entonces el primer paso es voltear la mirada hacia adentro. La meditación y la contemplación profunda pueden ayudarnos a percibir esa dimensión interna, alejándonos del ruido externo y accediendo a lo que algunos llaman
el campo de lo sagrado. Para esto, prueba la siguiente técnica. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. En cada inhalación, visualiza una luz creciente en tu interior. No la pienses como algo externo, sino como algo que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. Mientras profundizas, enfócate en la frase, soy el templo, el reino habita en mí. Con el tiempo, esta práctica puede revelar sensaciones, ideas o intuiciones que te ayudarán a comprender tu propia conexión con lo divino. Otro aspecto fundamental de estas enseñanzas es el despertar del Cristo interno, el reconocimiento de que la verdadera iluminación no viene de afuera, sino desde lo más profundo del ser. Para fortalecer esta idea, Jesús nos dejó una clave en sus propias palabras: vosotros haréis cosas aún más grandes. Esta afirmación nos recuerda que la divinidad no es algo distante o inaccesible, sino una semilla dentro de cada uno que espera ser activada. Un ejercicio práctico para integrar esta enseñanza en la vida diaria es practicar la conciencia plena en cada acción. Al comer, al caminar, al hablar, hazlo con intención y presencia absoluta, preguntándote, ¿cómo puedo elevar este momento hacia lo sagrado? Al integrar lo divino en los pequeños actos cotidianos, empezamos a experimentar la realidad desde una perspectiva completamente nueva. También es esencial liberarse de los dogmas, impuestos, y atreverse a buscar el conocimiento por uno mismo. Jesús desafió constantemente las normas establecidas, y su verdadera enseñanza parece haber sido un llamado a la autoexploración y a la soberanía espiritual. Para ello, es útil cuestionar cada creencia, cada verdad asumida, y preguntarse, ¿esto me acerca a la iluminación o me aleja de ella? A medida que aplicamos estas ideas, podemos notar que la espiritualidad no es solo una creencia, sino una experiencia directa. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de esperar respuestas externas y empezamos a descubrirlas dentro de nosotros mismos. Pero antes de cerrar este viaje, aún falta el último paso. ¿Cómo resumimos todo lo aprendido y lo integramos de forma definitiva en nuestra visión del mundo? A lo largo de este viaje, hemos desenterrado enseñanzas que han permanecido ocultas, reinterpretadas o silenciadas con el paso de los siglos. Jesús no solo ofreció palabras de consuelo y redención, sino también claves para una transformación radical del ser. Nos habló del reino interior, de la luz que reside en cada uno de nosotros y de una realidad que va más allá de lo visible. En sus mensajes ocultos encontramos una invitación a la liberación, un llamado a despertar de la ilusión, a descubrir que la conexión con lo divino no depende de mediadores, sino de una exploración profunda de la propia esencia. En los evangelios gnósticos, en las parábolas menos comprendidas y en los símbolos que aún nos rodean, vemos reflejos de un conocimiento que desafía las estructuras establecidas y nos pide mirar con nuevos ojos. Ahora la pregunta crucial: ¿qué haremos con esta sabiduría? Porque no basta con conocerla, es necesario integrarla. La verdadera revelación no ocurre solo en libros antiguos o pergaminos olvidados, sino en la experiencia directa, en la aplicación consciente de estos principios. Nos corresponde decidir si seguimos el camino trazado por otros, o si nos atrevemos a descubrir la verdad por nosotros mismos. Jesús nos dejó pistas, fragmentos de un conocimiento más vasto que se encuentra disperso en el tiempo y la historia. La invitación sigue abierta. ¿Estamos listos para ver más allá de lo evidente? Este es solo el comienzo. La búsqueda de la verdad es interminable y cada nueva revelación nos acerca a una realidad más profunda. ¿Tomarás el siguiente paso?